Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Sharon y nosotros Espino. Y el día de hoy vamos a aprender un tema que está relacionado con la siguiente imagen. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar a los gametos sexuales, los espermatozoides y los óvulos. En esta segunda imagen vamos a apreciar cuando estos gametos sexuales se están uniendo. Y cuando se une el espermatozoide con el óvulo, como ustedes pueden apreciar, va a suceder un proceso biológico llamado fecundación. Y a partir de ahí se origina el nuevo ser vivo. Los óvulos y los espermatozoides son creados por un tipo de división que se llama meiosis. La meiosis es una división reduccional mediante el cual una célula madre va a generar 4 células hijas parecidas a ellas. La mitosis es importante porque va a crear nuevos óvulos y espermatozoides. Ambos son gametos sexuales. La mitosis se caracteriza porque una célula diploide va a generar células haploides, como podemos observar en esta imagen. La meiosis va a tener dos etapas. La primera etapa, que se llama meiosis 1, que es la división reduccional, y la segunda, que es la meiosis 2, que es la división ecuacional. ¿Cuál es la diferencia principal entre la mitosis y la meiosis? Es que la mitosis, las células madre diploides generan células hijas diploides, pero en la meiosis la célula diploide madre genera 4 células haploides hijas. A continuación vamos a estudiar la primera etapa de la meiosis, que es la meiosis 1, que es un tipo de división meiótica. Acá en esta etapa, la célula madre va a originar células hijas con la mitad de sus cromosomas. Tiene 4 fases. Vamos a estudiar la profase 1. En la profase 1, la cromatina se condensa para formar los cromosomas, como tú puedes estar observando. Y la carioteca, que es la membrana del núcleo, comienza a desaparecer. Los centriolos empiezan a formar usos acromáticos. Todo esto ocurre en la profase 1, pero a continuación vamos a estudiar las subfases de la profase 1. La primera subfase es el preleptonema, que es la fase de la profase 1 que va a dar origen a que las cromatinas se van a condensar para formar esta forma, una forma de ovillo. La segunda subfase es el leptonema. ¿Qué ocurre acá? Los cromosomas ya no tienen forma de ovillo, sino que se siguen condensando hasta formar un bouquet, como un ramillete de flores. En el cigonema, los cromosomas se entrelazan entre sí formando una sinapsis. Eso ocurre en el cigonema. En el paquinema, los cromosomas van a realizar una recombinación genética, como puedes observar acá. Sucede una recombinación de cromosomas paternos y maternos. A este tipo de fenómeno se le llama crossing over. El diplonema es aquella subfase de la meiosis donde los cromosomas homólogos se unen a través de los quiasmas, que son los puntos de unión de estos cromosomas. Para concluir las subfases de la profase 1 de la meiosis, tenemos la diacinesis. ¿Qué ocurre acá? Que la carioteca comienza a desaparecer, se forma ya el uso acromático por medio de los centriolos y los cromosomas comienzan a desplazarse. En la metafase 1 podemos observar que los cromosomas se han desplazado formando un plano ecuatorial y que éstas son fijadas por los usos acromáticos de los centriolos. En la anafase 1, estos cromosomas empiezan a separarse. Las cromátides son llevadas hacia los polos y se inicia la citocinesis, que es la separación del citoplasma. En la telofase 1 ya concluye esta separación, como podemos estar observando en la imagen. Se van a obtener 2 células hijas con la mitad de cromosomas, células
haploides, van a tener 23 cromosomas cada una de ellas. Después de la telofase 1 viene la segunda meiosis, que es la meiosis 2, que va a iniciarse con la profase 2. Esas células haploides comienzan nuevamente su separación de cromosomas. Los centriolos van a dar origen a los usos acromáticos para separar los cromosomas. En la metafase 2, estos cromosomas van a formar el plano ecuatorial. En la anafase 2, estos cromosomas son separados por los usos acromáticos y son llevados hacia los polos. Y por último concluye en la telofase, que inicia con la citocinesis, que es la separación del citoplasma. Y podemos observar que ya al final de la meiosis 2 se obtiene 4 células hijas haploides, cada una de ellas con su núcleo, nucleolo y sus cromátides. De esta manera, los óvulos y los espermatozoides realizan la división celular, que se llama meiosis. Acá podemos ver un resumen de la meiosis 1 y la meiosis 2. Recordar que ese proceso de división también se le llama gametogénesis. Bueno, alumnos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos.